Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Yang, trabajo dentro del equipo de Alta Genetics. Bienvenidos todos, muchas gracias por participar al primer webinar sobre manejo de calostro que incluye toda América. Hoy nos están acompañando personas, productores de todo el mundo, desde Estados Unidos y Canadá, pasando por México y abarcando todos los países de América del Sur. Hoy nos encontramos viviendo una situación particular y nos pareció una excelente oportunidad para juntar a nuestros equipos de especialistas y de habla hispana para presentar a través de ellos las mejores estrategias para un excelente uso del calostro, las mejores estrategias para un excelente manejo del calostro. Vamos a contar con 3 especialistas que trabajan dentro del equipo de Saskatoon Calostron y de Alta Genetics a nivel global. Vamos a tener 3 presentaciones, una de cada uno de ellos. Pueden ir haciendo preguntas durante la presentación que van a ir siendo relevadas y van a ser contestadas al final. En primer lugar, Rafael Acevedo, zootecnista, quien trabaja dentro del equipo de Alta Brasil y en Latinoamérica como gerente de producto y coordinador del programa Alta Cría. Rafael es un especialista con amplia trayectoria y muchísimos estudios en materia de crianza de terneros. En segundo lugar, desde México, José María Gutiérrez Rodríguez nos va a acompañar. Él es médico veterinario, es asesor del producto calostro en México y también es miembro del equipo de Latinoamérica. Por último, Leonardo Mian desde Argentina, gerente del producto Calostro 100 en Argentina y en otros países de la región. Va a ser quien cierre la disertación. Como les decía, pueden ir haciendo preguntas durante la presentación que serán registradas y contestadas al final. Esperamos que lo disfruten y les agradecemos muchísimo su participación. Olá, Santiago. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Es con mucho gusto que voy a hablar junto con 2 amigos, Leonardo y José María, uno de Argentina y otro de México. Yo soy de Brasil, mi nombre es Rafael. Yo voy a hablar un poco en portuñol porque mi primera lengua es portugués, pero si no entiende alguna palabra, si tiene alguna duda, por favor, envíe una mensaje que tengo mucho gusto de explicar de nuevo y hablar un poco más despacito. Bien, hoy vamos a hablar un poco de la parte de manejo de calostro. Y la primera cosa que siempre debemos de hacer es preocupar con el manejo del preparto, porque tiene muchos factores, como por ejemplo el estrés de la vaca, el manejo de dónde esa vaca va a parir, y donde todo el manejo está aconteciendo, que tenemos que preocupar mucho. Entonces, cuando necesitamos de un manejo excelente de preparto, tenemos que tener algo como está en la foto, que es una vaca muy bien confortable, con todo control, todo muy limpio, para no tener ningún problema con la vaca y con la ternera que va a nacer después de algún tiempo. ¿Sí? Entonces, como vamos a hablar de calostro, la primera cosa que tenemos que entender es cómo es la formación de calostro. La formación va a ocurrir más o menos 4 semanas antes del parto. Entonces hay una dirección de todos los anticuerpos de IgG para dentro de la glándula mamaria. Y por ejemplo, otros tipos de IgG como IgGA e IgGM van a hacer la producción dentro de la glándula mamaria. Entonces, este tiempo es muy importante, los tiempos de secado, por ejemplo, para no hacer ningún tipo de comprometimento de la calidad y la cantidad de calostro que las vacas van a producir. Este tiempo también es muy importante porque, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que pueden influenciar la cantidad y la calidad de calostro que una vaca va a producir? Entonces, por ejemplo, tenemos la edad y la enfermedad. ¿Por qué yo hablo de los dos juntos? Por ejemplo, acá tengo los datos de un experimento de 2012, donde tenemos acá en la parte roja
la cantidad de anticuerpo en calostro de las vaquillonas, acá vacas de segundo parto y acá vacas de tercero parto. Entonces, mira, tenemos que cuanto más tiene partos de la vaca en la finca, tenemos más calidad. No estoy diciendo que todo calostro de vaquillona no es de calidad, pero proporcionalmente la mayoría de las vacas de segundo y tercero parto tiene una tendencia a tener un calostro de mejor calidad, pero siempre tenemos que hacer un tipo de análisis para conocer la calidad de calostro de las vaquillonas, de segundo parto, tercero, siempre. Pero sí, cuanto más tiempo tenemos de partos de la vaca en la finca, vamos a tener una proporción de calostro de más calidad cuando comparamos con los otros. Otra cosa más son las vacunas. No voy a hablar de todas las vacunas que tenemos para incrementar la calidad de calostro, pero sí tenemos que trabajar juntos con los médicos veterinarios para hacer algún tipo de protocolo para mejorar la calidad de calostro, por ejemplo, para Escherichia coli, rotavirus, coronavirus. Tenemos excelentes vacunas en el mercado, entonces tenemos que trabajar junto con un veterinario para hacer un protocolo de calidad de calostro si tiene alguna necesidad de hacer esto en la finca. O tiempo de secado, como miramos en lo último slide, tenemos, por ejemplo, lo mínimo de 4 semanas antes de parto, pero la mayoría tenemos que trabajar con 60 días de secado para hacer un descanso de toda la glándula mamaria, para no hacer el comprometimiento de la calidad de calostro y también para hacer un descanso fisiológico de la glándula mamaria de la madre. La raza creo que no es algo muy importante. Tiene algunas razas que van a tener un calostro de mejor calidad o no, pero creo que no es algo muy importante porque tenemos que trabajar con la raza que tenemos y tenemos que trabajar con mejor calostro de cada raza. La nutrición, lo más importante es que la vaca no esté pasando hambre y que esté recibiendo toda la calidad de proteína, energía, vitaminas, minerales, todo que es necesario para una vaca en periodo de transición. Entonces tenemos que trabajar junto con un nutricionista para hacer la mejor dieta para cada vaca, para no comprometer nada de la calidad de calostro. La estación de año es algo un poco nuevo para nosotros, pero tiene algunos trabajos que demuestran para nosotros que tiene una cierta fluctuación de la calidad durante la estación de año. Por ejemplo, en días más cortos, como lo invierno, la calidad tiende a ser un poco mejor que los días los días más longos. Entonces, tiene una variación muy grande. Entonces, tiene una interferencia del fotoperíodo sobre la calidad. Pero creo que necesitamos de más estudios para hacer una prueba de cuál es la interferencia del fotoperíodo, el tiempo de luz durante el día sobre la calidad y la cantidad de calostro. Lo ambiente va a ser junto con el estrés por calor, por ejemplo. Hoy tienes trabajos muy buenos del equipo de Florida que demuestra para nosotros que, por ejemplo, cuando tenemos una vaca que tiene un estrés térmico durante el periodo de preparto, va a hacer toda una interferencia en la calidad de absorción de calostro por las crianças y va a comprometer, por ejemplo, el desenvolvimiento de los terneros y la lactancia futura. Entonces, la vaca en transición no puede pasar por ningún tipo de estrés de calor y tiene que estar en un ambiente muy bueno para hacer todo muy correcto. ¿Y por qué la parte de calostro es tan importante? Acá tenemos una placenta de ruminantes, entonces las vacas tienen un tipo específico de placenta que no permite la pasaje de los anticuerpos de la madre para el feto durante el periodo de gestación. Entonces, cuando tenemos un parto en un ambiente, por ejemplo, que es muy tradicional acá en Brasil, que son los compost bar, mira, tenemos un desafío muy grande. Acá, por ejemplo, cuando tiene un
nacimiento en pasto, en las forragens, por ejemplo, se está todo limpio, está todo muy tranquilo, ok, pero se está con un periodo de mucha lluvia o otras cosas más, creo que lo estrés calórico y lo ambiente, si no es un ambiente correcto para los terneros, los recién nacidos, no, como ella no tiene ningún tipo de anticuerpo, creo que va a tener muchos problemas, muchas enfermedades, porque lo tipo de pasaje de anticuerpo de la madre para el feto, para lo recién nacido, será solo a través de la pasaje pasiva, que es solo con la ingestión, la alimentación de calostro. Acá tiene un trabajo muy interesante, tiene un grupo de terneras que fueron alimentadas con calostro después del parto y otro grupo solo con leche, nada de calostro. Y mira, tenemos los datos de muerte hasta 8 días, en grupo con calostro nada de muerte, en grupo con la leche 38% de muerte. Acá tenemos la parte de la enfermedad, entonces la diarrea hasta 8 días es como 0% y acá 63%. Y la ganancia de peso, 2.2 kilos de ganancia y acá en el grupo de la leche menos 0.4. Entonces la importancia de calostro es muy directa para nosotros porque si la ternera no va a morir, va a ficar enferma o va a tener una ganancia de peso muy baja. Entonces tenemos que trabajar con mejor de calostro para no comprometer nada de desempeño, de muerte y de enfermedad en un establo. Além de la parte de inmunología, tenemos también la parte de grasa, porque la ternera nace con una cantidad de poca reserva de energética, entonces es como 3% de su peso vivo es de grasa, es una grasa marrón que se llama, es una grasa muy importante porque es una grasa que va a ayudar a toda la parte inicial de vida de las terneras. Pero después que la ternera utilizar 3% solo de su peso vivo de esta grasa, la principal fuente de energía es la parte de la grasa, principalmente de calostro, y la parte de la lactosa. Entonces tenemos que trabajar muy bien con fornecimiento de calostro de calidad para no comprometer toda la parte importante de termorregulación de la temperatura, de lo mantenimiento de la temperatura corporal. Entonces tenemos que hacer un buen manejo para también tenemos una ternera con la cantidad correcta de energía en los primeros minutos de vida. Acá tiene un trabajo muy interesante, es un trabajo de 2005, donde un grupo de terneras, son de pardo suizo, fueron alimentadas con 2 litros de calostro, el otro grupo con 4 litros de calostro. Las terneras fueron acompañadas hasta su primera y segunda lactancia. Acá tenemos, por ejemplo, la lactancia, la primera lactancia, la cantidad de leche, y la segunda lactancia. Y mira, tenemos como una diferencia entre casi 1000 gramos de leche en la primera lactancia entre el grupo con 2 litros de calostro y el grupo de 4 litros de calostro. Entonces tiene un impacto muy grande. Y acá tenemos lo mismo en la segunda lactancia, una diferencia más de 1060 litros de leche, porque la ternera recibió 4 litros y otro grupo 2 litros. Entonces la interferencia de manejo de calostro va a ser en los primeros días de vida, en toda la vida, en toda la producción de la ternera y de la vaquillona y de la vaca en un establo. Una cosa muy importante para nosotros es el momento de ordeña de calostro. ¿Por qué? Porque este momento acá es muy preocupante para hacer la contaminación de calostro. Si no tenemos una ordeña accesoria muy limpia, con todo el manejo de limpieza, vamos a tener un comprometimiento de la sanidad, de la calidad sanitaria de este calostro. Es muy interesante, tenemos una ordeña accesoria, como está en la foto, porque va a ayudar mucho en la cantidad de calostro obtenida y vamos a tener un calostro de excelente calidad. Pero tiene que tener
todo muy limpio, todo muy con control de detergente ácido, neutro y todo más. Entonces, cuando trabajamos con la calidad sanitaria, tiene un algo que es muy importante, que la calidad sanitaria tiene que ser abajo de 100.000 unidades formadoras de colonia o abajo de 10.000 de la cantidad de coliformes. Entonces, tenemos que trabajar muy bien para no tener nada arriba de 100.000 de unidades formadoras de colonia. Y también tiene otra cosa muy importante, es que tenemos que tener vacas con salud. No podemos pasar ningún tipo de enfermedad hasta calostro para las terneras, por ejemplo, tuberculose, micoplasma, otras cosas más. Entonces tenemos que trabajar muy bien acá para no hacer ningún tipo de transmisión de enfermedad por calostro de la madre para la ternera. Entonces tenemos que trabajar con un tipo de control de calidad. Podemos hacer muestras de tiempo en tiempo para mirar la calidad, la contaminación de bacterias que tenemos en calostro, para mirar si estamos haciendo un trabajo bueno o no. Recuerda que la cantidad de bacterias tiene que ser abajo de 100.000 unidades formadoras de colonia. Entonces tenemos que trabajar bien, con todo muy limpio, la parte de los biberones, la parte de sonda, todo muy limpio para no comprometer la calidad sanitaria. Para quien trabaja, por ejemplo, con la forma de obtención de calostro de forma manual, como tenemos acá, tiene que estar con las manos muy limpias, tenemos que tener un balde muy limpio, no podemos permanecer los baldes abiertos después de la obtención de calostro, porque acá puede ser una contaminación muy grande y la multiplicación de bacterias va a correr muy rápido. Entonces tenemos que trabajar muy bien. Por ejemplo, acá un tipo de biberón muy limpio, todo muy con desinfectante. Este es un desinfectante de Brasil que trabajamos acá, que es el CB30, que ayuda mucho a hacer la calidad sanitaria de todos los utensilios que vamos a trabajar. En nada como ese, por ejemplo. Acá tenemos ejemplos de cómo no puede ser un biberón para una ternera. Entonces tenemos que trabajar con mucha limpieza para no ocurrir nada como está en esta foto. No podemos trabajar con calostro, con contaminación, calostro con sangre, nada de esto puede ser para la alimentación de las terneras también. Entonces, una cosa muy importante que tenemos que tener un cierto entendimiento es que calostro nada más es do que la primera ordeña después de parto. Entonces, este acá es calostro. Después tenemos la parte de leche de transición, que puede ser entre 3 a 4 días hasta después del parto. Y después tenemos la leche. Entonces, la primera alimentación tiene que ser solo con calostro, primera y segunda alimentación de la ternera. Vamos a hablar un poco adelante acerca de la cantidad. Entonces, después tenemos la leche de transición, que también es muy importante para las terneras, porque mira, tenemos una transición de la cantidad, por ejemplo, de grasa hasta leche, la cantidad de proteína hasta leche. Entonces, tenemos que trabajar con una alimentación de transición hasta el fornecimiento solo de la leche o de los sustitutos para las terneras. Entonces, hoy vamos a hablar solo de la parte de la importancia de calostro. Una cosa muy importante también es la calidad inmunológica. Tiene que ser un calostro con más de 50 gramos por litro de anticuerpos. Y acá tenemos la definición de anticuerpos, que nada más son do que inmunoglobulinas, o conhecida más como IgG o IgG. Y tenemos, por ejemplo, las glicoproteínas más importantes encontradas en calostro. Entonces tenemos IgG, IgM, IgA. Mira, tenemos que mirar la calidad inmunológica. ¿Y cómo que vamos a hacer esto? Las mejores herramientas de hoy son los tipos de refractómetros do tipo Brix, que va a ser, puede ser óptico o puede ser también digitales. No te importa, puede ser este o este. Acá tenemos un punto de corte que tiene que ser
arriba de 22%. Acá en Brasil hoy estamos trabajando con 25%, en México estamos trabajando con 30% de BRICS, y creo que para otros países como Argentina, Chile y otros, no mínimo deberíamos trabajar con 25%, porque 22% es lo punto de corte. Tenemos muchos desafíos en campo, muchos desafíos en nuestra finca, entonces creo que puede ser un poco arriba de 22, como 25, o puede ser cuanto más mejor. Entonces vamos a hacer una prueba y acá vamos a mirar la calidad, si tiene 22, 25, 30, y tenemos que trabajar mirando la calidad siempre de calostro de vaquillonas, de las vacas, de todos los animales. Esta foto es una foto de acá de Brasil, de una finca que me gusta mucho. Es la finca se llama Figueiredo. Es una foto muy interesante porque, mira, tenemos acá un preparto muy limpio, la vaca muy limpia, la ternera muy limpia, la parte de lo colaborador todo limpio, con lluvia y todo más. Entonces es un ejemplo de manejo de calostro para nosotros acá en Brasil. Una duda muy constante es cuál es la cantidad de calostro que debemos hacer la alimentación de las terneras. Y acá tenemos que lo mínimo en los trabajos más antiguos es de 100 gramos de IgG o una cantidad de 10% de peso vivo. Mira, si tenemos una ternera con 40 kilos de peso vivo, estamos a trabajar con 4 litros en la primera alimentación de la ternera. Pero los trabajos más nuevos están haciendo una indicación entre 200 hasta 300 gramos de IgG. Entonces, hoy trabajamos con una segunda alimentación de más 5%. Entonces, para hacer algo un poco práctico, se va a nacer una ternera, por ejemplo, con 40 kilos, en las primeras horas de vida, 4 litros de calostro de calidad, y después hasta más 6 horas, más 2 litros de calostro de calidad. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con 3 a 4 litros en la primera toma y más 2 litros en la segunda. ¿Ok? El tiempo de alimentación, acá tenemos la máxima absorción hasta las primeras horas después del parto. Entonces, tenemos que trabajar acá entre 1 o 2 horas después del parto. Después vamos a tener una media absorción hasta 4 o 5 horas y hasta 24 horas no vamos a tener más nada. Entonces, tenemos que trabajar con la primera alimentación acá y la segunda alimentación acá para hacer un excelente manejo de calostro. Este trabajo es un trabajo muy interesante. Tiene un grupo de terneras que fueron alimentadas como en los primeros minutos de vida, otro grupo hasta 6 horas de vida y otro grupo hasta 12 horas de vida. Cuando vamos a hacer una alimentación en las primeras horas de vida, tenemos la mayor cantidad de absorción de anticuerpos. Acá tenemos un punto muy interesante de absorción y acá tenemos la diferencia entre 6 a 12 horas. Es muy similar en las primeras horas después del nacimiento. Por eso que tenemos que trabajar con la máxima absorción, haciendo una alimentación con excelente calostro en las primeras horas, 1 a 2 horas de vida, para tener la eficiencia máxima de absorción de calostro. El tipo de alimentación puede ser con biberón o puede ser también con sonda. Acá tenemos los datos de Alta Cría, que es un programa de crianza en Brasil, que yo soy el coordinador hoy. Y acá tenemos un número muy grande de crianças que fueron avaliadas. Y mira, hasta puede ser por biberón, por sonda, la eficiencia de absorción de calostro por intestino es muy próxima. Tenemos acá la misma eficiencia de absorción. Entonces, acá tenemos que hacer un trabajo mejor de capacitación de los colaboradores, pero lo tipo que va a trabajar en su finca va a depender del tipo de manejo que es mejor para su finca, pero puede trabajar con este o puede trabajar con este. No tiene
ninguna diferencia de manejo, pero tiene que trabajar más con la parte de educación de los colaboradores para hacer el manejo perfecto cuando va a trabajar con sonda, por ejemplo. Entonces, tiene muchos factores que pueden hacer la interferencia de la calidad y la cantidad de calostro de la vaca y de las vaquillonas. Tiene muchos momentos en la propiedad de que no vamos a tener control de todos estos puntos. Entonces, tenemos que tener algunas alternativas. Una, por ejemplo, es la parte de congelamiento de calostro. Tenemos que trabajar con congelamiento de bolsas como de 2 litros, con todo muy limpio, un freezer muy limpio, solo para hacer a parte de almacenamiento de calostro. Una cosa muy importante es la parte de descongelamiento, que tiene que ser entre 45 hasta 50 máximo la temperatura. Acá en Brasil trabajamos mucho con la parte de control de la temperatura. Trabajamos con algunos equipamientos como está acá, que tiene un termostato. No sé si es lo mismo que la palabra, pero es un tipo de herramienta que va a mirar la temperatura de la agua para no tenemos una temperatura arriba de 50 grados. Porque si tenemos, por ejemplo, una agua como 70 grados, va a ser toda la pérdida de las inmunoglobulinas, porque es un tipo de proteína que va a ser como un tipo de desnaturación de la calidad de las proteínas. Otra opción que tenemos son los tipos de sustituto, los calostros en polvo. Tenemos que trabajar con calostro de excelente calidad. Y ahora voy a llamar a mi amigo José María de México, que va a hablar un poco la parte de lo tipo de sustituto que debemos trabajar. Vamos a conocer un poco la parte de tipo de calostro que Saskatoon Calostro trabaja en muchos de países que tenemos acá hoy. Muchas gracias. Si tiene alguna duda, por favor, compartir, que después vamos a responder con mucho gusto. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre, como lo mencionó Santiago, José María Rodríguez. Yo estoy en la parte del departamento técnico de acá de México. Yo llevo 4 años trabajando para la compañía y es un honor para estar aquí con ustedes y presentarles por qué debemos de suplementar o sustituir el calostro materno. ¿Sí? Bueno, tenemos que es la consistencia. ¿Sí? ¿Por qué es la consistencia? Porque es calostro natural. ¿Sí? La eficacia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la amplitud de anticuerpos presentes en un calostro deshidratado. La conveniencia, porque es fácil de preparación. Y la inequidad, ¿por qué? Porque realmente siempre vamos a asegurar que estos productos, ¿sí?, vienen libres de enfermedades, como lo había mencionado nuestro compañero Rafael. ¿Qué requisitos debe de tener un buen producto para reemplazar o suplementar al calostro materno? Bueno, que sean fabricados a base de calostro natural, sin adulterar, ¿de acuerdo? Y que cumplen con un estricto control de calidad, desde que es recolectado en el establo, en la finca, hasta que es procesado y almacenado. Entonces, tienen que pasar por ciertos procesos muy estrictos que tenemos como compañía para la regulación de cada producto que se va a estar enviando a cualquier parte del país o cualquier parte del mundo. ¿Sí? Y bueno, dependiendo en donde te encuentres, tenemos 3 presentaciones. La primera presentación que aquí tenemos es calostro 100, ¿sí?, de 700 gramos, que es la presentación en Argentina. Calostro bovino completo, que se encuentra aquí en México, 700 gramos. Y calostro bovino EMPO, ¿sí?, de 470 gramos. Pero, ojo, tenemos distintas presentaciones a través del mundo, ¿no? Estas son solamente las que se encuentran ahorita entre México y Latinoamérica. Y bueno, entonces, ¿dónde nace Saskatchewan Colostrum Company? Fue fundada hace 25 años, ¿sí?, por nuestra directora Debbie Haynes, ¿sí? Fue fundada en la Universidad de Saskatoon, ¿sí? Ella hace la investigación a raíz de una necesidad que tenían los ganaderos de ganado de carne o corte
¿Por qué? Porque no tenían o el calostro suficiente para darle al ternero, o no tenían el calostro con la suficiente calidad inmunológica que debería recibir, y por ende o tenía problemas de enfermedades o problemas al morir. Entonces, imagínense para ustedes cuánto representa una pérdida de cualquier ternero, ya sea de carne o ya sea lechero, ¿sí? Entonces es porque esa es la naturaleza de nuestro producto. Entonces ella es nuestra fundadora, Debbie Haynes, que estamos en la parte de Saskatchewan, Saskatoon, ¿sí? A lo largo de todo lo que es Canadá y Estados Unidos se colectan calostros, ¿sí? Natural, no es leche, no es simplemente la base de calostro natural, ¿sí? Y se producen más de 1 millón de dosis anuales con distribución mundial. Entonces, hablando de esa distribución, ¿dónde se encuentra en el mapa Saskatoon Colostrum? Pues bueno, en esta parte del mapa mundi o de aquí del globo, vemos que no nada más estamos en Canadá, en México o en Latinoamérica, sino también cubrimos parte de la Unión Europea, Europa, ¿sí? Asia también, ¿sí? Y la colección de calostro naturales en Canadá, Estados Unidos, ¿sí? México, Escocia y en Holanda. Entonces ahí es donde se concentra la producción de la materia prima para Saskatoon Colostrum. ¿Qué logística tenemos que tener? Bueno, aparte, como vieron México es uno de los países que es donde produce su propio calostro, se deshidrata su propio calostro, es una segunda extensión de la compañía. Entonces estas son fotos aquí en la zona de México, ¿sí? Donde yo estoy a cargo. Aquí vemos que realmente nosotros colectamos simplemente el calostro, la primera ordeña de calostro, dentro de las primeras 24 horas, ¿sí? Si le hacen una ordeña o 2 ordeñas, pero siempre que sea la primera de las primeras horas el primer día de calostro, ¿sí? Es almacenado. Estos establos aquí tienen un conlador, ¿para qué? Para retirar la materia orgánica que pudiera arrastrar al momento de la ordeña, ¿sí? Se le entregan las cubetas, tiene que identificar, donde hablamos de los procesos de estricto control de calidad, ellos tienen que llenar esta etiqueta por trazabilidad de nuestra regulación de gobierno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por el gobierno mexicano nos pide el nombre del establo, número de vaca, ¿sí? La fecha del parto y si es la primera o la segunda ordeña dentro de las primeras 24 horas, y después es almacenado dentro de un freezer. Puede durar aquí en el freezer, en el rancho, puede durar 1 semana, 2 semanas, 1 mes, dependiendo de la recolección en cuanto se vayan llenando estos congeladores, a una temperatura de menos 18 grados. Esto es algo que también lo hace único a los productos de Saskatoon Colostrum, que nunca pierden la cadena fría. No colectamos calostro líquido. Obviamente es muy difícil colectar calostro líquido. Acuérdense que el calostro trae mucha materia de energía, mucha grasa, y eso lo hace complicado, a diferencia de la leche, que la podemos estar almacenando entre 2, 3 grados, y la replicación de las bacterias, pues obviamente es más rápida que en el calostro, que en la leche. Por eso siempre mantenemos la estabilidad de las cubetas en congelación. Siempre a menos 18 o menos 15 grados es la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, llega a la planta, nuestras cubetas son, se va cambiando la temperatura, no aplicamos calor, se descongela en temperatura ambiente, puede pasar 24 o 48 horas, pasan por un crush, ¿sí? Que es la trituración de lo que queda del hielo, para después ser bombeado, ¿sí? Hacia lo que va a ser el procesamiento térmico. Esto aquí es donde realmente este proceso térmico, donde nace, en base a las investigaciones de parte de la doctora Debbie Haynes, de nuestro departamento técnico, de nuestros investigadores, cómo, ¿sí? Mantener esos nutrientes, esos anticuerpos y toda la calidad en un calostro deshidratado. Cómo no que no rompa lo natural del calostro, cómo no tengamos que, después de este procesamiento térmico, agregarle vitaminas, agregarle hormonas de crecimiento. No, simplemente es este procesamiento térmico que lo hace único y diferente a todos. ¿Por qué? Porque concentra y deja todo lo natural del calostro, así como lo había manejado nuestro compañero Rafael, ¿sí? Y después es pasado por un secado por rocío
Este secado también lo hace único a comparación de los sustitutos de leche, que vemos que su vida útil es de 1 año. Esto hace que también tenga una estabilidad de 3 años. Todos los productos de Saskatoon Colostrum tienen 3 años de vida. Por eso no hay ningún problema de que si no lo voy a usar en el momento o de que si lo tengo como una emergencia, si tenga que usarlo en el momento. O sea, podemos tener esa vida útil de producto por este tipo de secado. ¿Sí? Y otro, bueno, ya tenemos todo este proceso. Al final, ¿qué se le hace? Como le dije, el proceso de control de calidad es muy importante. Se le hace la pruebas de fosfatasa alcalina, se empieza a hacer la cuenta bacteriana para eliminar, para que vea que el proceso de tratamiento térmico, que no es pasteurización, es un proceso de tratamiento térmico, fue positivo hacia la eliminación de patógenos, así como E. coli, tuberculosis y brucelosis. ¿Sí? Entonces, todos nuestros lotes son probados por estas pruebas de fosfatasa alcalina, por la cuenta estándar, por determinar coliformes totales. ¿Sí? Y otra diferencia también es la inmunodifusión radial. Como lo había mencionado nuestro compañero Rafael, hay 2 tipos. Hay un tipo para medir la calidad, que es el refractómetro digital, ¿sí? Que tenemos 22 grados Brix, nos asume que tiene al menos 50 gramos por litro, pero la prueba de inmunodifusión radial es la única prueba, ¿sí? La prueba madre que realmente determina cuántos inmunoglobulinas, o sea, realmente cuántas IgG1 hay presentes en el calostro. Por eso es lo que lo hace diferente en el calostro deshidratado, ¿sí? A un calostro natural. Tú no sabes cuánta cantidad de anticuerpos tiene. Tú lo que ves, pues bueno, lo medimos, es una estimación indirecta, los 22 grados Brix, ¿sí? Como dijo mi compañera, es un punto de corte, pero realmente lo que nos va a dar el parámetro, el estándar, es la prueba de inmunodifusión radial. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, y cuando pasa proceso de laboratorio, es diluido el producto final, se centra en pocillos cada procesamiento o cada lote a trabajar, se llena cada pocillo de calostro natural, se esperan 48 horas para que crezca y son leídos, ¿sí? Las circunferencias para que nos dé por una regresión lineal, ¿sí? Una fórmula que tiene aquí la compañía, nos dé exactamente la calidad inmunológica, el valor realmente de anticuerpos y de protección, que al menos en los productos de Saskatoon son 100 gramos de inmunoglobulina. ¿Sí? Por eso es lo que nos hace diferente al calostro materno. Siempre estamos, si es un calostro de muy buena calidad o de baja calidad, siempre tenemos ese estándar de anticuerpos. ¿Sí? Y como les decimos, tenemos nuestros departamento de laboratorio y de fabricación están regulados por la CFIA, ¿sí? La USDA en parte de Canadá y lo que es en México estamos regulados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que realmente siempre estamos en una auditoría anual, ¿sí? Siempre están, los productos siempre pasan por esos procesos para poder realmente, ¿sí? Realmente salir al mercado. Y ojo, la USDA tiene como avalado el laboratorio de Saskatoon Colostrum como la única prueba fiable de inmunodifusión radial. Así que si la USDA quiere evaluar calostros de otras compañías, mandan pruebas al laboratorio de Saskatoon para ser regulados también por la USDA. Esa es otra cosa que nos hace diferentes a las demás compañías. ¿Sí? Y bueno, tenemos presencia en artículos y estudios publicados, más de 20 artículos donde hemos trabajado con los productos de Saskatoon Colostrum, que pueden encontrarlos en la página de internet. Ahí pueden descargar los artículos o la cita bibliográfica para poderla buscar en internet. Ahí tenemos muchos informes técnicos de cómo los productos de Saskatoon, cómo han ayudado a cubrir ciertas necesidades para los problemas en que se enfrentan la ternera. ¿Sí? Bueno, en resumen, ¿por qué tenemos la opción entre Saskatoon Colostrum y el calostro natural? Bueno, por ejemplo, tenemos aquí las características, libre de organismos que puedan transmitir enfermedades. Si manejamos un calostro materno refrigerado, congelado o aplicamos un tratamiento térmico, siempre vamos a tener esa cuestión o esa pregunta de que si realmente está tratado térmicamente. ¿Sí? Y con Saskatoon Colostrum siempre vamos a tener
que el tratamiento térmico y que las pruebas de laboratorio siempre va a estar garantizado que estamos trabajando un producto o vendiendo un producto que realmente está libre de enfermedades. En anticuerpos, ¿sí? En la IgG bovina, la IgG1, que es la que necesita la ternera para absorber, sabemos, como yo les decía, nada más tenemos las pruebas de campo, que es el uso de refractómetro digital o ocular, que siempre va a ser variable. Dependemos de otros muchos factores. Y aquí no, aquí siempre vamos a tener siempre la misma estandarización de anticuerpos. Y en el espectro de anticuerpos, cuando preguntan que si tenemos anticuerpos contra rotavirus, coronavirus, E. coli, realmente estos bichitos que están presentes en el ambiente y que hay que aportarles una vacunación a la madre, pues sí, obviamente van a estar presentes ahí en el calostro natural, pero nunca sabemos cuánta va a tener, cuánta cantidad, cuánta potencia. Entonces, y los calostros de Saskatoon, pues siempre van a tener esa uniformidad y esa extensión de anticuerpos porque cosechamos calostro natural. Entonces, de todas maneras van a tener presentes esos anticuerpos. Entonces, ¿pueden funcionar los productos que son deshidratados en Canadá en cualquier parte del mundo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el rotavirus es el mismo aquí en China. La E. coli K99 no existe una E. coli K99 mexicana ni brasileña, simplemente es una E. coli K99 que es global. ¿Sí? La energía que hablaba Rafael, ¿sí? También es muy variable. Tenemos muchos calostros muy bajos, muy bajos de densidad, ¿sí? Pero siempre nosotros tenemos esa estandarización de 18% de grasa, ¿sí? Eso es lo que también hace único a la compañía. No nada más vendemos anticuerpos, sino también vendemos energía. Vendemos esas dos partes muy importantes para el ternerito. La facilidad de usarlo. A veces a veces el ternerito se tiene que poner de pie y dárselo y estar con la madre, mamar la ubre, o simplemente pues todavía no está el calostro descongelado, ya lleva más de 2 horas, 3 horas, y en cambio aquí con los productos de calostro, de Saskatoon Colostrum, perdón, siempre vamos a tener el calostro listo en menos de 5 minutos, ¿sí? Y la estabilidad siempre va a ser muy alta de calostro, de Saskatoon Colostrum. Perdón por calostro bovino, pero siempre es la marca que siempre estoy manejando aquí en México. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y qué pasa? Tengo calidad, tengo mi calostro natural, ya lo voy a seleccionar, pero no tengo la calidad inmunológica. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer por mí Saskatoon Colostrum? ¿Ok? Puedo suplementar el calostro. ¿Cómo? Le puedo ofrecer a la ternerita una bolsa, prácticamente 5 minutos, 15 minutos al momento del nacimiento, y después esperarnos a que se descongele el calostro, a que esté, a veces, muchas veces de las experiencias que tenemos aquí en campo es que ya nació y apenas cosecharon el calostro y apenas está pasando por el tratamiento térmico, y tienes terneras que no han recibido después de 3, 4 horas un calostro, entonces tienes esa facilidad y después dar el calostro natural. Otro, el enriquecimiento de calostro. ¿Hacia dónde lo quieres llevar? Por arriba de 22 grados Brix. Aquí en México estamos logrando enriquecimientos de 30% de grados Brix. De hecho, aquí es donde empieza esta parte del enriquecimiento a 30 grados Brix, el calostro, ¿sí? Y esto es cuando no tengo realmente el valor de calidad inmunológica, el valor de anticuerpos, ¿sí? Entonces puedo suplementarlo, puedo enriquecerlo. ¿Y qué pasa? No tengo ni la calidad sanitaria, como decía Rafael. O tengo vacas positivas a alguna enfermedad, a brucela, a tuberculosis, a Mycobacterium, a paratuberculosis. ¿Qué puedo hacer yo en mi finca, en mi tambo? Pues bueno, reemplazarlo, ¿sí? Ya sea una dosis, 2 dosis, dependiendo del desafío que tengamos, ¿sí? Podemos, como yo le digo, 1 o 2 dosis. ¿Sí? Suplemento. Necesitamos agua potable, por favor. Esto sí lo recalco siempre, cada vez que voy a una finca. Perdida que el agua sea potable. Si no es potable, pues realmente apoyarlo al ganadero o ver la manera de que tenga agua de buena calidad y siempre una temperatura, 45 grados. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder disolver el producto. Pero esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque mi calostro Saskatoon Colostrum, ¿sí? El calostro bovino 100, calostro bovino completo, calostro en po,
¿sí? Siempre va a estar más limpio que el calostro de la madre. Y eso siempre yo se los aseguro cada vez que visito la finca. Entonces, si nosotros agregamos en agua sucia, en un balde, en una mamadera sucia, el producto simplemente pues se va a contaminar. ¿De acuerdo? Y después podemos agregar calostro natural. ¿Sí? ¿Y esto dónde podemos aplicarlo? En partos de noche. Establos o fincas de día, establos o fincas de noche. En los días está muy bien y en la noche todo puede pasar. ¿Sí? Ese es uno de los grandes problemas. Partos difíciles. ¿Sí? Sabemos que los terneritos que vienen de un estrés posparto tienen una baja absorción de anticuerpos, también débiles que no se ponen rápido de pie, los que son nacidos durante temperaturas estresantes. Por eso le digo, los productos de Saskatoon tienen esa particularidad de siempre tener grasa, y es grasa de calostro. ¿Para qué? Para climas de mucho frío o climas de mucho calor, ¿de acuerdo? O también para aquellos terneritos que no se han podido alimentar después de 6 horas de nacida, o nacidas de vacas enfermas, mastitis, o que tienen algún problema de brucelosis, tuberculosis. Y como decíamos anteriormente, fíjense cómo esos terneritos que nacen con problemas al parto, si vemos aquí la eficiencia de absorción al momento de las primeras 2 horas, tenemos un 50%. Esos terneros que vienen de un parto distóxico, un parto difícil, su absorción es a las primeras y 2 horas de un 30%. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros incrementar el valor inmunológico al ternero. ¿Por qué? Porque viene estresado. Entonces, no se va a poder comportar un calostro natural o artificial o sustituto en un ternero con un problema de parto distóxico. ¿Sí? Y el otro programa es enriquecimiento. ¿Sí? Ya como habíamos hablado, tenemos el punto de corte de los de 22 grados Brix con un punto de corte de 50 gramos por litro. Los que están por abajo de 18% de grados Brix se consideran de media calidad, y los de 18% de grados Brix, pues bueno, esos pasan a ser descartados, o para una segunda toma, como hablaba, o tercera toma, mi compañero Rafael. ¿Sí? Y bueno, cuando agregamos calostro 100 o calostro bovino, calostro en po, incrementamos por 15 gramos un punto de grados Brix. Por cada 15 gramos de producto se incrementa un punto de grados Brix. ¿Sí? Entonces, si tenemos 2 litros de calostro natural y nos sale una calidad de 21 grados Brix, y mi meta, ¿sí?, es de 30 grados Brix, ¿sí?, que es comúnmente lo que estamos usando aquí en México, se tiene que utilizar, o se debe de usar 275 gramos, ¿sí?, de producto, de cualquier producto de Saskatoon, para poderlo llevar y ofrecerlo a 30 grados Brix. ¿Qué hemos encontrado con este programa? Que podemos, como es calostro natural, podemos congelarlo y descongelar. Esto es una de las cosas que ha sido muy importante para resolver problemas de estandarización de calostro y tener siempre el calostro estandarizado para los de la noche y para los de los días. Esta es una de las grandes diferencias que nos han hecho también aquí dentro del campo, y por experiencia, porque realmente esto es lo que estamos viviendo aquí en México. Otra también que tenemos la parte de la aplicación. Pueden descargar una aplicación de SSL en App Store o en lo que viene siendo sistema Android, para tener la tablita así, de ustedes poderla tan fácil llegar los sólidos que quieren desear, ya sea 25, como hablaba Rafael, 28, 29, ¿de acuerdo? Pero es la meta que ustedes quieran llegar, ¿sí? Tengo 22, ¿qué hago? ¿Lo quiero llevar a 28? ¿Lo quiero llevar a 29? Y la otra parte, bueno, es el reemplazo. Esa vez de que no tenemos una buena calidad y una buena higiene de calostro, o queremos trabajar para erradicar enfermedades, como alguna enfermedad como brucela, tuberculosis, o para tuberculosis, pues bueno, existe lo que es el reemplazo. Necesitamos agua potable, agua a 45 grados, muy importante, un batidor, ya sea de globo o una batidora,
dependiendo de lo que quieran usar, pero son fáciles de disolver estos productos si tenemos la temperatura correcta y si tenemos el agua correctamente limpia, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto quieres darle a la ternerita? Recomendaciones, 1,5 bolsas, dependiendo de los desafíos. Yo recomiendo siempre 2 bolsas, 1,5 bolsas al nacimiento y a las 6 horas la otra media bolsa. Hay otros productores que, bueno, es que pues quiero trabajar una bolsa y una bolsa a las 6 horas, adelante. Siempre le vas a entregar la misma calidad de anticuerpos al ternero cuando está recibiendo este tipo de productos, ¿sí? Y, pues bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Ahorita vamos a compartir pantalla con mi compañero Leonardo Mian, que es el gerente de producto de Calostro 100. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Chema, necesito por favor Ya voy. que dejes de compartir tu pantalla. Me sale que no. Déjame ver. Porque no me da la opción de dejar de compartir. Déjame, voy a salir del evento para que puedas compartir la pantalla. ¿Ok? Bien. Bueno, muchas gracias, José María, por tu presentación. Gracias, Rafa. Un placer estar compartiendo con ustedes esta presentación sobre calostro. Bueno, como bien han detallado tanto Chema como lo conocemos todos y Rafa, yo voy a hablar un poquito de lo que se está viendo en nuevos parámetros de categorización de las eficiencias de calostrado. Nosotros teníamos, por ejemplo, aquí vemos, voy a poner un puntero, nosotros vemos esta evolución que ha tenido el calostrado a nivel de los años. Vemos que en el año 91 teníamos un 40% de los animales que estaban por debajo de 10 gramos por litro de IgG, un 26% que estaban entre 10 a 20, y un 14% que estaba por encima de 20. Evidentemente eso ha mejorado con los años, y como vemos, llegando al 2014, hoy nos encontramos con un 50% de los animales por encima de 52, por encima de 20 gramos por litro, y un 14% nada más por debajo de los 10 gramos por litro. En todas estas categorizaciones trabajaron profesores de Estados Unidos y Canadá. Incluso dentro del staff tenemos a David Haynes, que es la fundadora, como dijo Rafa, de Zacatún Calostro. Este es el nuevo objetivo de inmunidad que se estableció. Acá ya no hablamos más de por debajo, por encima de los 10 gramos por litro de IgG, sino que empezamos a estratificar un poco esos valores, y empezamos a ver que ya necesitamos, además de estar por encima de 10, estar, por ejemplo, por encima de, en grados Brix, de 8.1 a 8.8. Es una medida aceptable. Una medida buena es de 8.9 a 9.3, y una medida excelente es por encima de 9.4 si hacemos las mediciones en sangre a través de los grados Brix. Si nosotros hacemos mediciones a través de proteínas totales, vemos que una mala inmunidad está por debajo de 5.1, obtendremos una aceptable entre 5.1 a 5.7, una buena medida entre 5.8 a 6.1, y una excelente por encima de 6.2. ¿Qué esperaríamos encontrarnos en un rodeo, en una crianza, en una guachera, en términos poblacionales? Bueno, por debajo de, o mal calostrados, menos del 10%, un 20% en condiciones aceptables,
un 30% aproximado en condiciones buenas y un 40% por encima del 40% o un 40% con una medida de excelente calostrado. Eso tiene una correlación interesante con lo que es la mortalidad y la morbilidad de los terneros. Si nosotros vemos los terneros que están de excelente calostrado, la probabilidad de supervivencia, obviamente, que están, tienen mucha mejor chance de supervivencia que los terneros que se encuentran, por ejemplo, en aceptable condición y considerablemente mayor que los que se encuentran en una mala condición o eficiencia de calostrado. Aquí, entre la excelente y la buena, tenemos, si bien la excelente da mayor probabilidad de supervivencia, la buena está bastante cerca de la excelente. Eso cuando miramos mortalidad. Pero cuando miramos morbilidad, vemos que si tenemos un excelente calostrado, nuestros terneros evidentemente se enferman menos que los que están en una condición buena, en una condición aceptable y lógicamente mucho menos que los que están en una condición mala. Esta es una foto que me parece muy interesante, e incluso un detalle de manejo interesante. Fíjense que lo que nos pasa es esto, ¿no? Esta becerra, fíjense, esta es una foto que me proporcionó mi compañero Rafa, no ha tenido eficiencia de calostrado, y bueno, es bastante frecuente que estos animales desarrollen principalmente todo tipo de diarreas. Bueno, acá estamos viendo, ¿no?, que esta ternera que estuvo mal calostrada desarrolló un cuadro importante de diarrea. Nosotros, tomando estas variables, un poco lo que dijo Rafa y lo que comentó Chema, intentamos desde el equipo de alta SEAL en Argentina hacer un simulador de eficiencia de calostrado, tomando algunos parámetros, y si bien es un simulador, en el cual, bueno, todos sabemos que desde el punto de vista técnico, los simuladores o las simulaciones tienen alto contenido teórico y después tratamos de que se asemejen lo más parecido a la realidad, pero bueno, no deja de ser una simulación. De todas formas, estas son algunas de las referencias de las cuales validamos técnicamente el simulador. ¿Y qué variables intervienen en la simulación? El nivel de estrés, el tiempo de entrega, el volumen de calostro entregado, el peso del ternero, la calidad de calostro del establecimiento, la calidad objetivo y la cantidad de tomas. Yo voy a intentar ahora compartirles el simulador. Este es el simulador del que les comentaba. Si nos fijamos, acá tenemos el nivel de estrés, el tiempo de entrega, que ahora vamos a ver cómo funciona, los kilos del ternero al nacer, en el cual podemos aumentar o disminuir los kilos, el calostro local, o sea, el calostro que nosotros recolectamos del campo, del establo, y el calostro objetivo, el calostro al cual nosotros queremos llevar nuestro objetivo. Por otro lado tenemos la administración de las tomas, si queremos hacer una o dos tomas, y aquí los gramos a adicionar de calostro 100, y las medidas, que son medidas de 30 gramos, cuántas medidas en realidad, si tenemos un medidor de 30 gramos, tenemos que adicionar. Los datos que nos va a proporcionar el simulador es las proteínas que esperamos que ocurran las proteínas en sangre, los grados Brix que esperamos encontrar en el sangrado de los terneros, y cuál es nuestro nivel de calostrado, según la nueva categorización, y la IgG sérica que esperamos obtener. Este simulador también tiene un calculador de estrés, que lo que hace es jugar un poco con las variables que Rafa comentaba anteriormente. Y aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es qué pasa. Tenemos para simular instalaciones, los vientos, la lluvia, las temperaturas, la humedad relativa, y también algunos iconos como los partos distóxicos, si tenemos grupos de vaca y vaquillona juntas, si hay algún tipo de estrés nutricional, o algún tipo de estrés atípico que tengamos en algún establo en particular, si tenemos presencia de animales salvajes, o perros, o que anden dentro del centro de parto, y si tenemos un parto distóxico. Y aquí nos va a dar el nivel de estrés. Por ejemplo, si aquí vemos, podemos simular un día bastante agradable, seco, con algo de viento, con una temperatura de 20 grados, una humedad relativa de 74, y también vincula el ITH, o lo que es el índice de temperatura-humedad, porque la temperatura, en este caso, también
afecta de dos maneras al ternero. Afecta directamente al ternero la temperatura ambiente, pero también afecta el índice de temperatura-humedad en el confort de la vaca, provocando un grado de estrés que sin duda se traduce también en el ternero. Entonces, fíjense que acá, teniendo galpón, reparo o potrero, estamos sin estrés, porque estamos en un día agradable. Si nosotros vamos al simulador, vemos que sin estrés y con un tiempo de entrega veloz, podemos ver que si nos paramos con 22 grados Brix, dando 4 litros, acá vamos el del campo 22 grados Brix, el objetivo es 22 grados, quiere decir que no adicionamos calostro, vamos a dar el del campo, tenemos un nivel de calostrado que es bien, dentro de lo que estamos hablando que tenemos 4 parámetros, el deficiente, el justo, el bien y el excelente. Aquí vamos a estar bien. Si nosotros nos vamos y nos demoramos en el calostro, vemos que en la entrega del calostro, acá nos estamos demorando hasta 8 horas, ya vamos a estar justos en el nivel de calostrado. Y si llegamos un poco más tarde, las 8 horas, vamos a ver que caemos en la categoría de deficiente. Por lo tanto, aquí tenemos algunas opciones, por ejemplo, para tratar de mover este nivel de calostrado. La que tenemos primero puede ser aumentar la cantidad de calostro. Vemos que si subimos a 5 grados, que podría ser, el simulador nos dice que estamos por encima del 10% del peso, que como bien comentaba Chema, es aconsejable el 10% del peso. Por lo tanto, lo vamos a dejar en 4, y lo que podemos hacer es comenzar a enriquecer nuestro calostro. Aquí ya, si llegamos a 26 grados Brix, estaremos en un nivel de calostrado bien, sin estrés y demorado. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, complicamos las condiciones climáticas y nos vamos a un día lluvioso y bajamos la temperatura a una temperatura de invierno aquí en Argentina, entre 4 y 3 grados de mañana? Fíjense que ya en el galpón tenemos algo de estrés, un estrés leve. En un reparo, esto es, en un campo, con algún reparo donde la vaca pueda parir, tenemos un grado de estrés alto. Por lo tanto, aquí ya, si tenemos un grado de estrés alto, por ejemplo, y nos vamos al simulador, con 26 grados vamos a estar justos. Entonces, si nosotros somos un poquito, llegamos antes, vamos a estar bien, pero seguimos teniendo un nivel de calostrado que está bien. Digamos, todavía no hemos llegado al excelente. Acá tenemos la opción de levantar un poco los grados Brix, y acá habremos llegado al excelente con 28 grados Brix, con un estrés alto y un tiempo de entrega normal. Si nosotros volvemos aquí y vamos al potrero, vemos que en el potrero, obviamente sin reparo, en un día de lluvia, con 2 grados, nuestro estrés ya se tornó severo. Por lo tanto, fíjense que con un estrés severo y con 28 grados Brix, seguimos estando excelentes. Pero ¿qué pasa si en el campo nos demoramos de dar calostro y habremos llegado demorado menos de 8 horas, o en muchos establecimientos que no hay atención de parto de noche y demás, estamos llegando tarde, vamos a estar deficientes? Por lo tanto, la idea también es tratar de aumentar a 30 grados Brix. Si bien es una situación bastante compleja, porque es un estrés severo y estamos con un tiempo de entrega tarde, con 30 grados Brix incluso habremos asegurado, por lo menos, haber estado justos en el nivel de calostrado. Acá podemos hacer todas las simulaciones que nos imaginemos. La idea es mostrarle cómo funciona, y lo que hice para simular, hicimos estos escenarios posibles, con 4 litros de calostro en una administración, el peso de ternero a 40 kilos, y varié la cantidad de calostro en 22, en 25, en 28 y en 30 grados Brix, combinando todas las variables de tiempo y entrega y los niveles de estrés. Entonces, obtenemos estos resultados. A 22 grados Brix, nosotros vamos a ver que si entregamos un calostro de 4 litros de 22 grados Brix, si estamos sin estrés y somos veloces, vamos a estar bien. Ahora, si empezamos a tener algo de estrés, ya vamos a estar justo, y en la medida que nos corremos y vamos demorando nuestra entrega, vamos a empezar a caer en la categoría de deficiente con 22 grados. Por lo tanto, 22 grados Brix claramente nos puede llegar a ser útil en alguna situación si estamos sin estrés y somos veloces, hablando de veloz, menos de 2 horas de entrega. Si nosotros vamos a 25 grados Brix, vemos que acá aparece la categoría de excelente, ya si somos veloces y sin estrés, porque aquí tenemos una eficiencia de absorción máxima, y en la medida que ese estrés empieza a ocurrir,
vamos a pasar, en el leve seguimos en excelente y vamos a pasar a bien. Y en la medida que nos demoramos vamos a pasar a justo, y también vamos a caer, si tenemos 25 grados Brix y estamos tarde, con un estrés leve ya vamos a estar deficientes. Si levantamos a 28 grados Brix, vemos que la categoría de excelente empieza ya a aparecer un poco más, estamos cubriendo más el espectro en cuanto a entrega y a tipo de estrés, y si vamos a 30 grados Brix, vemos que tenemos bastante cubierto estrés severo, con tiempos de entrega normal, y estrés severo con tiempo de entrega demorado, y si estamos tarde, incluso un estrés severo, vamos a estar justos. Tenemos alguna chance de caer deficiente donde estamos ya muy tarde, ¿no? Y con un estrés severo que, bueno, la realidad que también aquí las posibilidades de calostrado cada vez son más difíciles, y podemos ayudar aquí con el simulador probando con una segunda toma. Cuando agrupamos esto en 22 grados Brix, ¿cuántos animales tendríamos a nivel poblacional? En excelente, bien, justo y deficiente. Vemos que con 22 grados Brix, el excelente no tenemos ninguno. Bien tenemos 1, justo 7 y deficiente 12. Si vamos a 25 grados Brix, vemos que tenemos 4 animales en excelente, 4 bien, 5 a nivel justo y 7 deficientes. En la medida que levantamos los grados, vamos a encontrarnos acá con 8 excelentes, 2 bien, 5 justos y 5 deficientes, y en 30 grados Brix vamos a lograr excelente, 10 animales, 5 bien, 3 justo y 2 deficientes. Si ponemos porcentaje a esto, vemos claramente que en los niveles entre 28 y 30 grados Brix es donde tenemos los mejores perfiles y se adecúan perfectamente, o casi simulan, o se parecen a la clasificación que se está proponiendo, la nueva clasificación de los niveles de calostrado, llegando aquí en 30 grados Brix a casi un 50% de los animales en estado excelente, un 25% bien, un 15% justo y un 10% en situación deficiente. Ahora bien, si estos escenarios nosotros los simulamos volvemos a los escenarios que teníamos simulados y tratamos de imaginarnos cuáles son las situaciones que nos podemos enfrentar en el campo, vemos que cuál es la situación más común en un freestyle, en un lugar donde tenemos confort, en un establo. Bueno, claramente podemos estar en una situación de este tipo, donde la variable, digamos, es raro encontrar a lo mejor un estrés severo, salvo un parto distóxico, y es raro encontrar que lleguemos tarde, muy tarde. Por lo tanto, estaremos en esta situación en establecimientos bajo galpón, en establecimientos grandes donde tenemos atención de partos permanente, donde el ternero la vaca pare con cierto confort, el ternero pare con cierto grado de estrés no tan severo, y estamos llegando relativamente rápido a administrar el calostro. Si nosotros esa misma situación la vemos en 25 grados Brix, vemos que en 25 grados Brix ya aparecen algunos terneros calostrados excelente, algunos bien, y tenemos, ya cuando vamos a demorado, entre bien y algunos justos. Si vamos a 28 grados Brix, vemos que tenemos gran cantidad de animales ya que han calostrado de manera excelente, de acuerdo a la simulación, y vemos que, si bien llegamos a veces en un nivel alto de estrés y demorados, con 28 grados Brix en condiciones de confort, estamos llegando justos a calostrar esos animales. Si corregimos a 30 grados Brix, vemos que prácticamente nuestro perfil es excelente en toda la gama de situaciones que nos podemos encontrar en estos establecimientos que estamos hablando, en animales bajo galpón, en freestyle, en camas calientes, en atenciones de parto permanente y demás. Ahora bien, si nosotros imaginamos esta misma situación en condiciones de campo, estos cuadrados vamos a ver que se corren hacia abajo y hacia la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos, probablemente, no llegamos tan veloz, y esto es lo que se da en el 70%, 80% de los establecimientos en Argentina, en lo que son tambos pastoriles, donde no tenemos parteros de noche, donde, imagínense un animal que está pariendo a las
8 de la noche o a las 7 ahora en invierno, se calostra al otro día al amanecer, por lo tanto seguramente tendremos escenarios de alto y severo con administración tarde de calostro. Por lo tanto, con 22 grados Brix vamos a estar muy complicados de abastecer y de proteger a esos animales. Si nos planteamos ese objetivo en 25 grados Brix, vemos que tenemos algunos excelentes, en algún estrés leve y en alguna entrega normal, pero todavía tenemos descubierto bastante cantidad de animales y un abanico bastante importante de animales que tenemos en la categoría de deficientes. Si nosotros vamos y apuntamos a 28 grados Brix, obviamente que mejoramos este perfil, aparecen algunos excelentes más, tenemos una buena cobertura de buenos y justos, y tenemos todavía algunos deficientes dentro de nuestra posibilidad de calostrar. Y si calostramos en 30 grados Brix, vemos que, por más que tengamos condiciones extremas de tarde y severo, si bien no vamos a llegar al excelente calostrado por razones obvias de tiempo y de absorción, pero por lo menos vamos a estar calostrando los animales por encima de 10 gramos por decilitro de IgG, entonces va a ser un animal que va a estar tranquilamente por encima de 5.1 en las proteínas totales, de 8.1 en grados Brix, y vamos a poder lograr una eficiencia de calostrado óptima en estos animales. Por lo tanto, la recomendación de 30 grados Brix en tambos pastoriles, en tambos donde por ahí el confort no ayuda mucho, no tenemos partidos permanentes, es una buena decisión, y por ahí, donde tenemos algún grado más de confort, podemos trabajar entre 28 y 29 grados Brix con 4 litros de calostro en una toma. Bien, para concluir, como dijeron mis compañeros, las claves del éxito siguen siendo siempre las mismas: la calidad, como veíamos, 28-30 grados Brix; la cantidad, 4 litros, 10% en la primera toma, 5% en una segunda toma, como decía Rafa; el tiempo, como bien también manifestaban ellos si se ven en el simulador, antes de las 2 horas ideal, lo más rápido posible, y obviamente con una muy buena higiene para garantizar esa absorción de inmunoglobulina de la manera más eficiente. Bueno, esto es todo lo que teníamos para contarles. Les agradezco muchísimo a todos los participantes, agradezco a las panelistas que nos están acompañando, y quedamos abiertos ahora sí a las preguntas de los inscriptos en la jornada. Muchas gracias. Hola Leo, buenas noches a todos. Gracias a José María, gracias a Rafa por las disertaciones, gracias a Leo por la tuya. Y tenemos algunas preguntas de los participantes. Hay algunas que son comunes y que consultan sobre cuáles son los beneficios y los perjuicios de suministrar el calostro con sonda. ¿Qué pasa si el ternero es muy pequeño y no puede usar el biberón? Sí, es una duda muy constante. Bien, se va a hacer la utilización de sonda o no, va a depender mucho del manejo de la finca. Si tiene un colaborador que hace muy bien este tipo de manejo, creo que no va a tener ningún tipo de problema, porque es muy tranquilo de hacer. Tiene fincas acá en Brasil que hacen todas las terneras solo con sonda. No es recomendable hacer más de una sonda durante el día, entonces en la primera alimentación hace con sonda y después se va a hacer fornecimiento, por ejemplo, de más 5%, puede ser con biberón, pero no tiene ningún tipo de problema cuando el colaborador está haciendo de manera correcta, pero tiene que hacer un entrenamiento muy bueno de este colaborador. No sé si mis amigos quieren compartir con alguna cosa. Así es, mi amigo. Sin duda, un personal bien capacitado, no hay ningún problema con la sonda. También tengo un establo aquí en México que utiliza 100% la sonda, pero solamente para la primera toma. La segunda toma o tercera toma la sigue haciendo con biberón. Pero sí, mientras esté bien capacitado el personal, no vas a tener ningún problema de absorción, como lo viste en tu plática, que no hay ninguna diferencia, simplemente la rapidez. Yo lo creo que es lo único que pudiéramos ponerle ahí, a diferencia del biberón y la sonda. Pero mientras lo hagamos bien, no hay ningún problema. Y limpia la sonda, por favor. Bien, muchas gracias. Es importante remarcar, disculpame Valeria, es importante remarcar, como bien dicen los chicos, no hay ninguna diferencia
sí hay que tener precaución en los litros, ¿no? Por debajo de 2 litros siempre es aconsejable la mamadera, y de 3 litros en adelante es indistinta en la administración de sonda o mamadera. Tenemos una consulta para Rafa sobre el programa Alta Cría. Cuando ellos midieron la eficiencia de absorción de calostro suministrado con sonda y con biberón, ¿cuántos litros utilizaban? Perfecto. Acá no tenemos todas, porque son más de 73 fincas avaliadas en alta cría. Entonces tiene todos los tipos de manejo. Tiene biberón con 2 litros, 3, 4. Tiene sonda con 2, 3, 4. Entonces es un tipo de avaliación del todo, todas las terneras. Entonces no tenemos las respuestas de cuánto tipo de calostro estaba en sonda o en biberón. Es un tipo muy amplio de muestra, entonces no tenemos la respuesta exacta de la cantidad. Acá con nosotros, el cliente que trabaja en las sondas, 4 litros, de hecho enriquecido el calostro a 30 grados Brix, no ha habido ningún problema con la absorción o con algún problema de timpanismo, no sé, no hay ningún problema. Muy bien, gracias. Una pregunta, consulta sobre si es aconsejable congelar calostro de primíparas, y ya la engancho con otra pregunta, es los cuidados que hay que tener al descongelar calostro. Sí, el calostro de las primíparas, ¿no?, de las baquidionas, puede sí ser congelado, pero tiene que hacer la mensuración con refractómetro para mirar si es un calostro de calidad o no. Pero si es de calidad, puede ser congelado de lo mismo como de las vacas. La parte de descongelamiento es muy importante, que tiene todo el control de la temperatura de la agua, que no puede ser arriba de 50 grados. Bien. Una consulta sobre si una ternera no tiene la posibilidad de consumir calostro antes de las 10 horas de vida, si es recomendable suministrar calostro y por cuánto tiempo. Ok, pues no es una batalla perdida, pero al final de cuentas es darle el calostro en su momento y prolongarlo por 6 u 8 horas más continuamente, o también hacer una leche de transición para que también poderle ayudarle en la maduración de su sistema tracto digestivo, lo que viene siendo el intestino, pero no es una batalla perdida. Sabemos que esa becerrita va a tener complicaciones, a lo mejor vamos a ver problemas de diarreas en los primeros días. ¿Por qué? Porque acuérdense que el intestino está permeable, está abierto para los anticuerpos, pero también para las bacterias, virus. Entonces va a haber una batalla entre anticuerpos y bacterias. Entonces, cargarle la mayor cantidad de calostro, 4 litros, con la mejor calidad, ¿de acuerdo? Y seguirle dando unas tomas 8 horas hasta completar las 24. Y si quieren seguirle una leche de transición, una leche de transición. No sé qué opinen también aquí mis compañeros para la respuesta. No, yo creo que es importante también, como veíamos en el simulador, tal como dices tú, Chema, no es una batalla perdida, y ahí es muy importante el enriquecimiento del calostro, ¿no es cierto?, a llevarlo al enriquecimiento máximo, de trabajar con 30 grados Brix, en la medida de que nosotros podamos aportar cantidad de calostro con mayor cantidad de IgG y más enriquecido, vamos a ayudar y vamos a tratar de que esa eficiencia de calostrado sea lo mejor posible bajo esas condiciones, ¿no? Bien, gracias. Paula, si nos podés ayudar, tenemos una pregunta en portugués. Si querés activar tu micrófono y pasársela a Rafa. Rafa, você vai falar ou posso falar? Pode ler, Paulinho. Tá, só um minutinho aqui. Deixa eu voltar aqui. A pergunta é da Carla Maria Vela. Boa noite, gostaria de saber se é possível aumentar a quantidade de gordura marrom nos recém-nascidos com melhor alimentação das mães. Bien, la pregunta es si tiene cómo hacer un incremento de la grasa marrón con la parte de nutrición en preparto. Creo que
no tenemos ningún trabajo que demuestra que cuando incrementamos, por ejemplo, la parte de energía y la parte de proteína, va a ser incremento de la grasa marrón, porque la naturaleza es muy perfecta, entonces siempre lo principal es la parte de la cría, lo feto para la madre. Entonces, normalmente la cantidad de grasa marrón será entre 3-4%, no más do que eso. Entonces, la grasa va a ser utilizada muy rápidamente, entonces tenemos que hacer la alimentación con calostro muy rápido porque rápidamente la grasa no será utilizada para la ternera, entonces la grasa de calostro será muy importante. Ok, temos mais uma pergunta da Carla também, e é como mantém a estabilidade das imunoglobulinas se são proteínas termosensíveis? Obrigado. Es para Chema, para José María. La pregunta es, ¿cómo que Saskatoon calostro hace para no danificar, no hacer la pérdida de las inmunoglobulinas cuando hace un trabajo de temperatura para la parte de pasteurización? Es decir, es la receta secreta. No podemos decir esa parte porque realmente es única y especial para hacer los productos de Saskatoon Colostrum. No puedo porque firmé un contrato de confianza. ¿Sí? No puedo responder la pregunta. Creo que una cosa importante es que tiene todo un trabajo de temperatura, de tiempo, que no va a significar nada de la parte de las proteínas, de inmunoglobulinas, porque si no, no sería algo que podríamos hacer una alimentación para todas las terneras. Entonces, puede ficar muy tranquila que está todo muy, Sí. muy bueno en la parte de calostro en polvo. Bien, muchas gracias. Ahora le paso la palabra a Brenda, que tiene algunas preguntas. Muchas gracias, Valeria. Estas preguntas son dirigidas al médico José María. Una de ellas dice, he utilizado su calostro bovino completo en tiempo y forma, y cuando les quiero dar la segunda toma no quieren ingerirla. ¿A qué se deberá? ¿Es normal que pase esto? Ok, muy buena pregunta. Hay una diferencia en calostro bovino completo mexicano. Va a depender mucho de la aglomeración. Tiene una buena fácil para mezclarse, pero nada más que la partícula de grasa de calostro bovino completo en México es más grande que la que tienen en Argentina o Brasil. No se asusten, esto es porque realmente aquí en México tenemos, como inició la compañía, sin la máquina de aglomeración, es una máquina que aglomera la grasa, la hace más pequeña, pero depende, si usaste una bolsa de calostro o una bolsa y media, también depende del volumen de agua que le hagas, que le aportes a calostro bovino. Yo te esperaría que si usaste una bolsa y media, los niveles de anticuerpos también aquí en México están por arriba de 100 gramos, un poquito más de 130 gramos, y a veces queda muy concentrado. Y sí he pasado que se quedan llenas las becerras. ¿Por qué? Porque la partícula de grasa es muy grande todavía. Entonces tarda en digerirse esa partícula. No le va a pasar nada a la becerra. Yo nada más me pasaría un poquito más, unas 7 horas, 8 horas. Acuérdate, si agregamos una bolsa y media, tenemos una mayor cantidad de absorción de anticuerpos. ¿Sí? Entonces ya la segunda toma sería como un empuje más a ese nivel de inmunidad. Pero pudo haber pasado por eso, por la concentración y por la partícula de la grasa. Perfecto, muchas gracias, médico, por tu respuesta. Y hay otra pregunta abierta para quien guste contestarla, que dice, ¿cuál sería una segunda opción para reemplazar el calostro si nuestro ternero lo rechaza? Ok, bueno, si lo rechaza, la única forma que muchos dicen, bueno, pues usar la sonda. El ternero tiene que sí o sí consumir calostro. Si la persona está capacitada para usar la sonda, adelante, use la sonda, 2 litros, 4 litros, úsela. Si no, darle tiempo al ternero, porque acuérdense, viene de un estrés postparto
parto, sea parto natural, bien estresada la becerra, tiene pocas reservas de energía, entonces apenas adquiere un poco, sí, apenas de que dijera la misma cantidad o la cantidad que haya recibido, pues bueno, hay que esperar. Y si no, pues usar la sonda. No sé, mis compañeros, otra respuesta que tengan. No, de acuerdo, Chema, de acuerdo. Lo importante es que sí o sí tiene que consumir calor, o sea que evidentemente si lo rechaza, la sonda es la mejor opción, sin duda. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Brenda. Leo, una pregunta. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuándo debemos sustituir el calostro materno por un calostro natural en polvo? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Bien, es una muy buena pregunta. El calostro en polvo podemos sustituirlo tranquilamente en cualquier momento y en cualquier ocasión por calostro bovino deshidratado o calostro en polvo, ya que es exactamente, digamos, lo mismo, como explicaba bien Chema y Rafa. Por lo tanto, tienen las propiedades de cualquier calostro que tenemos en el campo, con una muy buena cobertura inmunológica. Y como, lo podemos usar de dos formas, como hablábamos, de enriquecimiento y como único calostro. ¿Cuándo lo vamos a usar como único calostro? Y dónde funciona muy bien y es muy contundente, por ejemplo, en problemas sanitarios. Ante un problema de brucelosis o tuberculosis, es interesante y es un producto que garantiza la inocuidad del calostro desde el minuto cero del ternero. Y entonces, para el saneamiento de las enfermedades, de estas enfermedades infecciosas, es altamente recomendable utilizar solo calostro bovino en polvo. Rafa, gostaria de fazer uma pergunta para o Léo. Essa calculadora que ele explicou está disponível para usar nas fazendas? Leo, tengo una pregunta de Brasil, si la calculadora está disponible para todos. Por el momento no está disponible, la hemos desarrollado y la estamos utilizando a través de los representantes de venta en Argentina, y bueno, en breve probablemente esté en una app donde todos puedan tener acceso. Pero por el momento, actualmente todavía no está disponible. Hay una pregunta más. ¿Cuál es la función exacta de los grados Brix? ¿Cuál es su utilidad en la medición de la calidad de calostro? Sí, bien. Los grados Brix es un tipo de... Tiene una correlación muy buena con la parte de la IgG en calostro y también con la parte de IgG en sangre, en los sueros. Entonces, es una herramienta que puede trabajar con la parte de mensuración de la calidad de calostro y también con la parte de eficiencia de calostro, de absorción de calostro para la ternera en el suelo. Entonces, es una herramienta muy buena que creo que todas las fincas tienen que tener y trabajar porque va a ayudar mucho. Bien, y la última pregunta, hay muchas preguntas que no vamos a llegar a contestar, se han puesto en el chat del webinar los emails de los disertantes, así que pueden dirigir sus consultas a ellos. Y por último, una pregunta doble, la definición de leche de transición y cuál es su opinión sobre la pasteurización de calostros, si es efectivo. Bien, yo voy a hablar de la parte de leche de transición. Creo que José María puede hablar la parte de pasteurización, porque en México, y creo que algunas en Argentina también tienen más do que en Brasil. Bien, la definición de leche de transición nada más es do que una leche que va a contener un poco de anticuerpo. No es como en calostro, pero tampoco no es como en leche. Es una transición entre el calostro y leche. Normalmente la vaca va a producir la parte de leche de transición entre los segundos días hasta 4 o 5 días. Después va a cambiar toda la parte de color, la parte de constitución.
Entonces es un producto muy importante para las terneras porque tiene también más grasa que leche, más proteínas, más vitaminas, más hormonas. Entonces tiene que estar presente en la alimentación de las terneras. La parte de pasteurización, acá en Brasil tenemos poquísimas fincas que trabajan con pasteurizador. Entonces creo que mis amigos pueden complementar mejor. Bueno, aquí en México la verdad es abundan los pasteurizadores. Realmente no es un pasteurizador, es un tratamiento térmico porque son 60 grados por 60 minutos. No digo que esté mal el tratamiento térmico con con estas máquinas, ¿sí? Con las marcas que hay en el mercado. Simplemente cómo entra el calostro natural antes de ser pasteurizado, con cuánta carga bacteriológica va a llegar, y después que realmente no tenga inestabilidad la máquina, porque si hay inestabilidad no va a llegar a la temperatura correcta y no va a matar, o a lo mejor si llega con más de 100,000 unidades formadoras de colonia, como decía Rafael, me he encontrado con muchos exámenes de laboratorio que hasta incontables salen. Entonces la máquina no va a poder matar esas bacterias, ¿sí? Simplemente va a llegar a una cierta cantidad para poder matar, y eso la va a dejar ahí nada más apaciguada la bacteria. Entonces, en cuanto encuentre el modo de grados de temperatura o de algún problema del manejo en el calostro en el momento de pasteurizar, otra vez se va a empezar a desarrollar el crecimiento bacteriano. Y hay un estudio aquí que se hizo en donde estoy viviendo, en Torreón, con 22 establos, en donde hay siempre una falla en este paso de tratamiento térmico. Después, con mucho gusto, lo podemos compartir, Leo. Digo, no estamos peleados con las máquinas, simplemente que tienden en un punto a fallar, ¿sí? Y algo que tiene Saskatoon Colostrum es que siempre el tratamiento térmico es constante, siempre está estandarizado, siempre está regulado por alguien, y eso es lo que hace diferente a los productos o el tratamiento térmico que hace Saskatoon con lo que hace en la finca, ¿sí? Esta sería mi respuesta. Claramente en Argentina nos encontramos con los mismos problemas. La realidad es que las máquinas totalmente no es que no funcionen, sino que por ahí se suelen descalibrar, y si están con menos temperatura, obviamente no llegan a la termización necesaria, y también es cuando se pasan de temperatura y terminan quemando las inmunoglobulinas, y por lo tanto tenemos un calostro que lo recogimos de buena calidad y lo terminamos arruinando, por decirlo de alguna manera, con la pasteurización. Entonces, funciona siempre y cuando uno esté muy detrás, y si uno lo usa para un saneamiento, habría que evaluar, ¿no?, el riesgo de poner en riesgo, valga la redundancia, el saneamiento, o trabajar con un calostro como el calostro en polvo, que nos garantiza esa parte de inocuidad en términos sanitarios. Y la limpieza del pasteurizador, ¿sí? Definitivamente. Me he encontrado pasteurizadores que en la llave de salida tienen una capa de grasa de calostro. Entonces, entra muy bien, pero sale sucio. Antes muy bien, y después de pasteurizado, incontable. Entonces, ¿en dónde estuvo el problema? Y simplemente que pues, no le dimos el cuidado debido a la máquina. Y la máquina no se va a limpiar sola, no se va a calibrar sola. Bueno, muchísimas gracias, José María, Rafa, Leo, muchas gracias por sus respuestas. Le agradecemos también a todos los participantes, y los dejo con Santiago para despedirnos. Buenas noches. Gracias. Bueno, muchas gracias, Valeria. Gracias, Valeria, Paula y Brenda, por hacer de intermediarias y moderadoras durante el proceso de las preguntas. Excelente la presentación, José María, Rafael y Leonardo. Muchísimas gracias. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para todos. Los invitamos a todos los participantes a entrar en contacto de aquí en adelante con cada uno de los representantes de Alta Genetics y de Saskatoon Calostro en el país que fuera. Van a encontrar un representante con seguridad, y tanto Rafa como José María como Leo están disponibles para agotar cualquier tipo de pregunta en adelante. Han quedado muchísimas
preguntas sin responder, van a ser respondidas todas individualmente. Estamos realmente muy agradecidos y sorprendidos con la altísima participación de muchísimos países de toda América, así que les agradecemos mucho a todos por el tiempo, ha sido más de 1 hora y media. Muchísimas gracias a los disertantes, estamos a disposición. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Un abrazo a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.